Ahora sí, hoy nos toca la lógica formal, ¿sí? Vamos a poner el título en nuestros cuadernos. Lógica, tema número 5. Buenos días, profe. Buenos días, número 5. Ya, perdón por la falta de tilde. Tema número 5, 2 puntos. Vamos a poner lógica formal. 2 puntos, concepto y el juicio. Y juicio. ¿Listo? Todo esto vamos a avanzar en este tema, ¿ya? Primero vamos a avanzar la lógica formal, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Este es el título del tema, ¿ya? Tema número 5. Ahora, lógica. Vamos a empezar por la lógica, ¿ya? La lógica, la definición dice que la lógica es la ciencia que estudia los actos de pensar, ¿ya? La lógica estudia los actos de pensar, así de simple. ¿Qué son los actos de pensar? ¿Cuáles son los actos de pensar? Son el concepto, el juicio, el razonamiento, ¿sí? El silogismo también forman parte de los actos de pensar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que la lógica es en realidad la búsqueda, de la verdad, que puede ser alcanzada, ¿ya? Ya sea de dos tipos, formalmente o científicamente, ¿ya? ¿Por qué decimos formalmente y científicamente? De hecho, tenemos la división de la lógica, ¿ya? Tenemos la lógica formal y la lógica, y diferentes tipos de lógicas que les voy a mostrar a continuación. ¿De dónde viene la palabra lógica? Viene del griego antiguo logike o logike, ¿ya? Viene del griego antiguo logike, que significa intelectual, ¿ya? También viene, vamos a poner un slash, logos, ¿ya? También viene de griego logos, que significa palabra, pensamiento o razón. Por tanto, ¿cómo podemos definir a la lógica? Como ciencia que tiene objeto de estudio, como objeto de estudio, los principios y métodos que se emplean en el pensar o actos de pensamiento que les decía anteriormente, la razón, el juicio, el concepto, ¿sí? El silogismo, nos estábamos olvidando, que es una forma de encontrar un buen resultado y conclusión, ¿ya? Haciendo estas aclaraciones, Aristóteles, en sus escritos y en sus, ya en su concepto metódico, por hablarlo así, ya tenemos un pequeño paso para el pensamiento en sí, y Aristóteles se va a encargar de eso, de estructurar la lógica y lo va a formalizar. Dentro de esa lógica formal tenemos al concepto, tenemos al razonamiento, tenemos al juicio y tenemos al silogismo.
Pero el silogismo posteriormente va a volcarse a la lógica científica, a la lógica no formal, ¿ya? A la lógica no formal. ¿Listo? Entonces, vamos a la clasificación de la lógica. Tenemos diferentes sistemas lógicos. La lógica clásica, que es la lógica informal, la lógica formal o aristotélica, ¿ya? La lógica baconiana, la lógica formal y lógica matemática de Russell, que tiene diferentes tipos de lógica. Y tenemos también las generalizaciones de la lógica clásica, la lógica modal, dentro de ellas tenemos a la lógica temporal, la lógica no monotónica, la lógica polivalente, la lógica difusa, la lógica deóntica y la lógica cuántica. Entre otras, también tenemos diferentes tipos de lógica. La lógica intuista, la descriptiva, la modal, la predicativa, la trascendental, la unidireccional y terminamos con el empirismo lógico. La lógica clásica es la que va a derivar en la moderna matemática y lógica simbólica que conocemos. Lo que vamos a avanzar en este curso de tercero de secundaria, la lógica simbólica, por ejemplo, lo van a ver ya en quinto o en cuarto de secundaria en matemáticas. De esta lógica clásica va a tener que ver mucho con el lenguaje y en esto vamos a tener a la semiótica o lógica deóntica, ¿sí? Entonces pasamos. La lógica formal es el estudio de argumentos racionales, ¿sí? Que tiene que ser estrictamente en un esquema. Parte de una idea de que todos razonamos y también ayuda a mejorar el razonamiento, ¿sí? Forma relaciones abstractas, el pensamiento con el lenguaje. Por eso yo les decía, si ustedes son buenos en lenguaje, también son buenos en matemática, porque tienen bastantes concepciones abstractas. El lenguaje es abstracto, los números son abstractos, también la filosofía en un momento determinado es abstracta. No debe ser confundida con la lógica matemática o simbólica, porque eso es, de hecho, está dentro del campo lógica formal, pero no hay que confundir eso, ¿ya? La lógica en sí, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus derivaciones, es el pensamiento de ciencia por excelencia, ¿ya? El uso de la lógica, ¿para qué? ¿Para qué está? Está al servicio de la razón, ¿sí? ¿Se acuerdan que a principios del curso les decíamos que hay dos tipos de pensamiento, el deductivo y el inductivo? De hecho, esos razonamientos son posibles a través de la lógica. También tenemos los razonamientos de manera formal y esquematizadas. Ahí, a través de los razonamientos podemos abstraer si algo está cerca de lo correcto o no, ¿ya? Puede desarrollarse a través de la lógica miles de argumentos racionales y también pueden ser complejos y que tengan un gran alcance a la sociedad. Vamos a ir a esta parte, ¿ya? De la lógica formal. La lógica formal va a tener como punto de partida, obviamente, al fundador estrella, al señor Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles va a ser el padre de la lógica. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿a qué se dedica la lógica, al fin y al cabo, la lógica formal? Se dedica al estudio de deducción mediante la contribución de lenguajes formales, sistemas razonados y semánticos formales. Su interés de la lógica formal es que la mente estructure de manera entendible los pensamientos importantes y con referencia a los objetos, ¿ya? ¿Cómo va a analizar la lógica formal? A través de los juicios y los conceptos y las diferentes formas de razonamiento, también partiendo del silogismo. ¿Listo? Aristóteles
va a ser crucial para esta parte. Es la disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio los principios y métodos que se emplean para distinguir o diferenciar el razonamiento. Su objeto material es la estructura del pensamiento y hay tres formas del pensamiento, acuérdense: concepto, juicio y razonamiento. Esto es una traducción del libro Organon, un fragmento del libro de Organon, donde él describe qué es la lógica formal. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunte cuáles son los elementos o la estructura del pensamiento o las formas del pensamiento, ¿ustedes qué me van a decir? Concepto, juicio y razonamiento. Ahora sí, vámonos al concepto. El concepto es un elemento importante para construir el razonamiento. Pues a partir de estas ideas, conocimos una nueva información. ¿Ya? La idea formada en nuestra cabeza se denomina concepto y da significado al objeto que está denominado por las palabras o signos. ¿Ya? Por si acaso, la idea es el acto más básico del entendimiento. Si yo les digo la palabra árbol, ustedes ya tienen la idea de ese árbol, ¿sí? Y árbol sería un concepto. Si les digo estudiante, ustedes ya tienen en su cabeza la idea de un estudiante. Pueden ser ustedes mismos o la de su compañero. Entonces, el estudiante, la palabra estudiante sería un concepto, ¿ya? Es la representación intelectual de un objeto. Tengo el objeto computadora. En mi cabeza está el objeto, la idea de la computadora, ¿ya? Puede ser de la realidad o exterior. También tenemos los conceptos abstractos, ¿ya? Donde aquí en los conceptos no se admite ni se niega nada. Solo nos sirve para identificar los conceptos, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué tipos de conceptos hay? Los conceptos concretos son conocidos por sus características físicas. Los conceptos abstractos son conocidos solo por su ajuste en la definición particular, porque son abstractos, ¿ya? Estos conceptos abstractos, de hecho, se refieren a objetos no físicos. No se refieren, bueno, en realidad no se refieren a objetos físicos, son ideales. Son también separados como, por ejemplo, podemos tener el amor, es un concepto abstracto. La belleza, la inteligencia, el valor, ¿sí? Son conceptos abstractos. ¿Ya? Volviendo al concepto, tengan en cuenta que tenemos esos tres pasos, ¿no? El concepto que da significado al objeto, el objeto que está ahí fuera de nosotros y el término, o sea, la palabra, ¿no? Tengo el concepto casa. El objeto sería mi casa, por ejemplo, ¿sí? Que está ahí construido. Y el término sería la palabra casa, ¿ya? Tipos de conceptos. Vamos a tener por su extensión, por su perfección, por su cualidad, su origen, según sus componentes y por su comprensión. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí. Por su extensión, vamos a tener a los universales, particulares e individuales, o también conocidos como singulares, ¿ya? Los universales vamos a tener, bueno, en realidad, ¿qué son? El concepto es tomado en toda su extensión. Por ejemplo, tenemos un concepto grande,
animal, tenemos el concepto música. Dentro de ese concepto tenemos miles de otros conceptos, animales vertebrados, animales invertebrados, etc. Música clásica, música no clásica, dentro de eso música medieval, etc. ¿Sí? Y también tenemos, por ejemplo, al final les voy a dar el ejemplo, tenemos los particulares. Esto comprende un número determinado, ¿ya? No es la totalidad, es un número determinado. Algunos. Por ejemplo, dentro de la música, lo particular sería el rock, por ejemplo. Lo particular sería la música clásica, ¿no ve? Dentro de los animales, tenemos los animales vertebrados o los mamíferos. Por ejemplo, los animales vertebrados, dentro de los vertebrados tenemos los mamíferos. Dentro de los mamíferos tenemos a un gato. ¿Me entienden? El gato sería particular. Y los singulares, ¿no? Los individuales o singulares es algo, es algo más determinado, es más particular. ¿Te recuerdan? Les doy el ejemplo, ¿no ve? Animal, dentro de los animales están los vertebrados, dentro de los vertebrados están los mamíferos, dentro de los mamíferos está el gato. Dentro del gato hay miles de gatos, pero hay solo un gato que se llama Garfield, hay solo un gato que se llama Neko, mi gato se llama Neko. ¿Sí? Entonces solo hay es más específico los individuales. Entonces, ¿cómo hacemos el ejemplo? ¿Ya? Tenemos el concepto universal, los alimentos. Concepto particular, dentro de los alimentos tenemos a las verduras. Ahora el concepto individual, dentro del conjunto de verduras podemos poner a la zanahoria, podemos tener a las cebollas, podemos poner también apios, podemos también clasificar ahí a las, arvejas no, la espinaca, por ejemplo, ¿me entienden? ¿Ya? También tenemos por su oposición, tenemos los concretos y los contrarios y los contracontrarios o los no contrarios. Dentro de los contrarios tenemos a dos opuestos y un intermedio, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener ¿no? Blanco, negro, y el intermedio sería un plomo. Esos serían contrarios. Mientras que los contradictorios o contracontrarios se tratan de dos oposiciones específicas, que no hay un intermedio. Bueno, malo, no hay un intermedio, ¿sí? También el que estudia, el que no estudia, ¿sí? Entonces, volvemos a repasar la parte de los tipos de conceptos, ¿ya? Particulares, universales, individuales, ¿ya? Con esta parte nos vamos a quedar porque la siguiente clase vamos a avanzar el juicio. El concepto es fácil, ¿no? El concepto está basado en la idea, el significado del objeto, el objeto como tal y el término, ¿ya? Tenemos los conceptos simples, complejos, los concretos y abstractos. Vuelvo a repetir, los simples son solo un objeto, ¿ya? Puede ser una piedra, por ejemplo. Los complejos es que ese objeto referente tiene